Construir un castillo no era como armar un simple estante de madera. No había instrucciones paso a paso y un solo error no significaba una estructura tambaleante, sino varias toneladas de piedra cayendo sobre tu cabeza. Los reyes aprendieron esto de la manera más difícil, generalmente justo después de que alguien declarara con confianza que eso debería resistir. Los monarcas medievales eran los expertos inmobiliarios originales y no solo buscaban buenos distritos escolares cuando se trataba de construir castillos. Elegir el lugar correcto era como un juego mortal de Monopoly. Equivocarse podría significar perder más que solo dinero. Los reyes no podían simplemente señalar un mapa y decir, pon mi castillo ahí. Necesitaban un lugar que los mantuviera seguros, bien abastecidos y poderosos. Es como elegir dónde sentarse en un salón de clases. Quieres ver todo lo que está pasando, tener acceso fácil a la puerta y tal vez estar lo suficientemente cerca para pedir prestado un lápiz cuando lo necesites. Excepto que en lugar de lápices, estamos hablando de protegerte de ejércitos que intentan matarte. El terreno elevado era el equivalente medieval de vivir en un penthouse. Desde lo alto podías detectar enemigos viniendo desde millas de distancia, dándote mucho tiempo para preparar tus defensas. Además, atacar cuesta arriba es agotador. Intenta correr por una colina empinada mientras cargas armas pesadas y armadura. Una vez traté de hacer senderismo cuesta arriba solo con una mochila y sentí que me estaba muriendo. Ahora imagina hacer eso mientras la gente te dispara flechas. Las fuentes de agua también eran cruciales. Los reyes medievales no solo pensaban en mantenerse hidratados, aunque eso era importante. Los ríos y lagos actuaban como fosos naturales, haciendo más difícil que los enemigos atacaran. También proporcionaban agua fresca para beber, cocinar y limpiar. Porque créeme, nadie quiere vivir en un castillo que huela a calcetines sin lavar. Estudios arqueológicos recientes han demostrado que algunos castillos tenían sistemas ingeniosos de manejo de agua, incluyendo cisternas subterráneas que podían almacenar suficiente agua para sostener a cientos de personas durante meses durante un asedio. Estar cerca de carreteras principales y rutas comerciales era como tener tu castillo, junto a una autopista medieval. Necesitabas suministros llegando regularmente, comida, armas, materiales de construcción y todas las otras cosas que mantienen un castillo funcionando. Es similar a cómo las ciudades modernas crecen alrededor de las principales rutas de transporte, excepto que en lugar de entregas de Amazon, recibías carretadas de grano y hierro. A veces el lugar perfecto para un castillo ya tenía gente viviendo allí. Imagina tener que decirle a todo un pueblo, oye, lo siento amigos, pero el rey quiere esta colina para su nuevo castillo. Es hora de empacar y mudarse. Es como cuando tu hermano mayor reclama el mejor lugar en el sofá, excepto a una escala mucho mayor. Los registros históricos muestran que algunos reyes medievales reubicaban comunidades enteras de hasta 1000 personas solo para construir sus castillos. Habla de una versión extrema del dominio eminente. Y escucha esto, a veces incluso movían iglesias enteras. Imagina tratar de explicar eso al Papa. Sí, Su Santidad, solo estamos reposicionando su iglesia, no es gran cosa. El proceso de asegurar la ubicación perfecta no era solo sobre los aspectos físicos. Los reyes tenían que navegar una compleja red de política, derechos de propiedad y obligaciones feudales. Era como jugar ajedrez, Risk y SimCity, todo a la vez. Un movimiento en falso podría iniciar una guerra o desatar una revuelta campesina. De hecho, hay casos documentados de proyectos de construcción de castillos siendo abandonados a la mitad debido a disputas políticas. A veces los reyes trataban de endulzar el trato para los locales desplazados. Podrían ofrecer tierra alternativa, exenciones de impuestos u otros beneficios. Es como cuando tus padres te compran helado después de hacerte limpiar tu cuarto, excepto que el cuarto es todo tu pueblo y el helado probablemente todavía no valga la pena. Un rey particularmente inteligente del siglo XII ofreció posiciones de por vida en el personal de su castillo a los líderes de un pueblo desplazado.
habla de un cambio de carrera medieval. Los reyes, realmente inteligentes, elegían lugares que también tenían significado simbólico. Construir un castillo en el sitio de un antiguo campo de batalla o terreno sagrado era como relaciones públicas medievales. Enviaba un mensaje sobre poder y legitimidad. Es similar a cómo los políticos modernos aman hacer discursos en ubicaciones históricas, pero con más mazmorras y puentes levadizos. Algunos castillos fueron incluso construidos en sitios que tenían leyendas locales o mitos asociados a ellos, añadiendo una capa extra de intimidación sobrenatural a su presencia ya imponente. Las consideraciones defensivas podían volverse bastante creativas también. Algunos reyes elegían ubicaciones que se veían terribles a primera vista, pero tenían ventajas ocultas, como construir cerca de un pantano. Claro, olía mal, pero trata de mover equipo de asedio a través de terreno pantanoso. Un castillo famoso en Gales fue construido con 3 lados fácil acantilados empinados, haciéndolo prácticamente imposible de atacar desde esas direcciones. Habla de trabajar más inteligente, no más duro. Algunas ubicaciones de castillos fueron elegidas basándose en alineaciones astronómicas. Ciertos constructores medievales posicionaban castillos para que el sol brillara directamente a través de ventanas específicas, en fechas importantes como el cumpleaños del rey, o festivales. Religiosos, ostentación medieval en su máxima expresión. Por supuesto, una vez que finalmente elegiste el lugar perfecto, solo habías resuelto la primera pieza del rompecabezas. Ahora venía la parte realmente divertida: reunir todos los materiales necesarios para construir esta masiva fortaleza de piedra. Y cuando digo divertida, me refiero a una pesadilla logística que haría que los proyectos de construcción modernos parecieran construir con legos. Solo imagina tratar de mover miles de toneladas de piedra sin camiones, grúas o incluso carreteras adecuadas. De hecho, la cantidad de piedra necesaria solo para los cimientos de un castillo típico podría llenar unas 50 piscinas modernas, y eso es solo el comienzo de la aventura de recolección de materiales. Podrías pensar que sería tan simple como ordenar desde Amazon Prime medieval, pero no había tal suerte. Estamos hablando de mover miles de toneladas de piedra sin camiones, grúas o incluso carreteras decentes. Te hace apreciar el equipo de Menobue, construcción moderno. ¿No es así? Hablemos de números por un segundo. Un castillo típico de tamaño mediano necesitaba unas 12.000 toneladas de piedra. Para poner eso en perspectiva, ese es el peso de unos 2.000 elefantes. Los castillos más grandes podrían usar hasta 50.000 toneladas, básicamente el valor de una pequeña montaña de roca. Y pensabas que mover tu sofá era difícil. Estudios arqueológicos recientes han mostrado que algunos de los castillos más grandes en Gales usaban bloques de piedra que pesaban hasta 1,5 toneladas cada uno. Eso es más pesado que un automóvil. Moderno. La cantera más cercana no siempre estaba al lado tampoco. A veces la buena piedra estaba a millas de distancia, lo que significaba organizar el equivalente medieval de una compañía de mudanzas de costa a costa. Creaban carreteras temporales de madera, solo para manejar el peso de los bloques de piedra. Estas carreteras eran en realidad bastante inteligentes. Ponían tablas de madera gruesas y las reemplazaban regularmente, a medida que se desgastaban. Una versión medieval del mantenimiento de carreteras, excepto que en lugar de conos naranjas probablemente solo tenían un tipo con una bandera diciendo: «Oye, cuidado con las rocas gigantes». El transporte era todo un acto circense en sí mismo. Los bueyes eran el equivalente medieval de los semirremolques, excepto mucho más lentos y con más problemas de actitud. Un equipo de bueyes podía tirar de unas 2 toneladas de piedra a la vez, moviéndose a la velocidad vertiginosa de 2 millas por hora. A esa velocidad, si la cantera estaba a 10 millas de distancia, pasarías un día entero haciendo solo un viaje de ida y vuelta. Los registros de una construcción de castillo muestran que necesitaron 200 bueyes trabajando continuamente durante 3 años solo para transportar la piedra.
Algunos constructores inteligentes usaban ríos cuando podían. Flotar piedra río abajo en barcazas era como la versión medieval del envío Prime, más rápido y fácil que el transporte terrestre. Por supuesto, esto solo funcionaba si tenías la suerte de tener un río entre tu cantera y tu sitio de construcción. De lo contrario, era de vuelta al express de bueyes. Pero la piedra no era el único material que necesitaban. La madera era igual de importante, y necesitaban toneladas de ella. La usarían para andamios, techos, puertas y estructuras temporales durante la construcción. Los registros de una construcción de castillo muestran que usaron más de 3.000 árboles solo para andamios. Imagina ser el tipo encargado de contar todos esos árboles. La deforestación medieval era tan severa que algunas áreas de Inglaterra todavía no han recuperado completamente su bosque 800 años después. La situación de la madera se volvió tan mala en algunas áreas que tenían leyes especiales sobre talar árboles. Algunos reyes declararían bosques enteros fuera de límites para todos, excepto los constructores de castillos. Romper estas leyes podría meterte en serios problemas, como pasar el resto de tu vida en la mazmorra que ayudaste a construir tipo de problema. Luego estaba el asunto de la mano de obra calificada. Los maestros canteros eran como las estrellas de rock del mundo, de construcción medieval. Los reyes en realidad pelearían por los mejores constructores, ofreciéndoles privilegios especiales y salarios gordos. Algunos masones se volvieron tan famosos que podían exigir beneficios ridículos. Un maestro masón reportadamente insistió en que le pagaran parcialmente en vino, especificando exactamente de qué viñedos tenía que venir. Habla de beneficios laborales medievales. La fuerza laboral real era masiva. Los registros históricos muestran que algunas construcciones de castillos emplearon más de 1.000 trabajadores en el pico de construcción. Tenías cortadores de piedra, especializados, carpinteros, herreros y trabajadores generales. Cada grupo tenía sus propias reglas de gremio, escalas de pago y condiciones de trabajo. Manejar todos estos trabajadores era como pastorear gatos. Si los gatos usaran botas de trabajo medievales y discutieran sobre los descansos para almorzar. Hablando de trabajadores, hablemos de los héroes no reconocidos de la construcción de castillos, los fabricantes de cuerdas. Estas personas literalmente mantenían todo unido. Una construcción importante de castillo podría usar varias millas de cuerda para arrastrar piedras y operar poleas. La cuerda tenía que ser increíblemente fuerte y regularmente reemplazada. Las cuentas de un castillo mostraron que usaron suficiente cuerda en un año para estirarse de Londres a París. El material más sorprendente que usaron, hierro. Necesitaban toneladas de él para herramientas, clavos, bisagras y otro trabajo de metal. Un castillo grande podría usar hasta 50 toneladas de hierro, y esto era en un tiempo cuando el hierro valía su peso en plata. Los registros de un castillo muestran que usaron más de 50.000 clavos solo para andamios. Imagina ser el interno medieval encargado de contar esos. El control de calidad era otro dolor de cabeza. Los bloques de piedra tenían que ser cortados a especificaciones exactas. Los trabajadores desarrollaron técnicas sofisticadas para probar la calidad de la piedra. Algunos incluso lamerían las piedras para verificar impurezas. No el método más higiénico, pero oye, lo que funciona. También tenían que revisar la madera por podredumbre y el hierro por impurezas. Un material equivocado podría derribar una pared entera. Finalmente, estaba el desafío del almacenamiento. Los constructores medievales tenían que mantener sus materiales organizados y protegidos de los elementos. Construían refugios temporales para almacenar herramientas y materiales, que a veces terminaban siendo casi tan grandes como el castillo mismo. Era como tener un Home Depot medieval, justo en el sitio. Con todos estos materiales finalmente reunidos y probablemente algunas canas añadidas a la cabeza del rey, era tiempo para la siguiente fase: poner los cimientos. Porque cuando estás a Mackinac,
punto de apilar miles de toneladas de piedra en paredes y torres. Más te vale asegurarte de que estén sentadas sobre algo sólido, con miles de toneladas de piedra listas para usar, gracias a todos esos bueyes de los que hablamos antes. No podían simplemente empezar a apilar rocas y esperar lo mejor. Eso sería como tratar de construir una torre de cartas en una mesa tambaleante, entretenido por unos 10 segundos, luego desastroso. El primer paso: cavar. Mucho cavar. Los constructores medievales cavarían hasta golpear roca sólida, lo que a veces significaba ir 40 pies o más hacia abajo. Eso es más profundo de lo que una casa de 3 pisos es alta. Estudios arqueológicos recientes de ruinas de castillos han mostrado que algunos cimientos fueron incluso más profundos. Un castillo en Gales tenía cimientos que llegaban 60 y 5 pies bajo tierra. Los constructores deben haberse sentido como si estuvieran cavando hacia China. Las zanjas de los cimientos no se llenaban solo con piedra regular tampoco. Usaban una versión medieval de concreto llamada mortero, una mezcla de cal, arena y agua. Pero a veces se volvían creativos con la receta. Algunos constructores añadían sangre animal a su mezcla de mortero porque creían que lo hacía más fuerte. Otros echaban claras de huevo, pelo e incluso cerveza. Supongo que podrías decir que los castillos medievales estaban unidos por el batido más raro de la historia. Aquí es donde la ingeniería medieval se vuelve realmente inteligente. Estos constructores crearon lo que ahora llamamos cimientos escalonados. Estos se veían como pirámides subterráneas gigantes volteadas, volviéndose más anchos a medida que iban más profundo. Esto extendía el peso del castillo y lo hacía más estable. Un ejemplo particularmente impresionante, descubierto en Escocia, tenía 7 escalones distintos, cada uno perfectamente nivelado, todo hecho sin equipo de topografía moderno. Hablando de técnicas de construcción raras, los arqueólogos han encontrado algunas cosas extrañas en los cimientos de castillos. Un castillo en Inglaterra tenía huesos de pollo deliberadamente colocados en sus cimientos. Huesos de pollo de la suerte medievales. También han encontrado monedas, artefactos religiosos e incluso zapatos. En un castillo en Francia, encontraron un esqueleto completo de un gato, aunque los historiadores piensan que eso fue probablemente más un accidente que un ritual. El proceso real de poner los cimientos era increíblemente preciso. Los trabajadores usarían marcos de madera y plomadas para asegurarse de que todo estuviera perfectamente recto. Si arruinabas la alineación a nivel de los cimientos, todo tu castillo terminaría pareciendo un juego fallido de Jenga. La evidencia arqueológica muestra que algunos cimientos fueron tan precisamente puestos que solo están desviados por unas pocas pulgadas sobre cientos de pies. Bastante impresionante para gente trabajando con herramientas básicas. El tamaño de estos cimientos era alucinante. Un cimiento típico de castillo podría ser de hasta 30 pies de grosor. Eso es más ancho que algunas casas modernas. Y no eran solo bloques sólidos. Los constructores crearían un núcleo de escombros, llenando el medio con piedras más pequeñas y desechos, luego rodeándolo con piedras cuidadosamente cortadas en el exterior. Esta técnica ahorraba materiales y en realidad hacía el cimiento más fuerte. Estudios recientes han mostrado que esta técnica de núcleo de escombros era tan efectiva que ayudó a algunos castillos a sobrevivir terremotos que devastaron edificios cercanos. La temperatura era un gran problema al poner cimientos. Si hacía demasiado calor, el mortero se secaría demasiado rápido y se agrietaría. Demasiado frío y no se asentaría apropiadamente para nada. Los registros medievales muestran constructores usando algunas soluciones creativas a este problema. Trabajarían de noche durante olas de calor de verano y cubrirían el mortero fresco con paja en invierno para protegerlo de las heladas. Algunos constructores particularmente dedicados incluso establecían turnos para abanicar el mortero mientras se secaba. Aire acondicionado medieval.
Una de las técnicas de cimentación que usaron se llamaba vertido continuo. Trabajarían las 24 horas en turnos para asegurarse de que el cimiento se pusiera en una pieza continua. Esto significaba organizar cientos de trabajadores en equipos rotativos, como una carrera de relevos de construcción medieval. Los registros históricos de una construcción de castillo describen trabajadores pasando piedras de mano en cadenas humanas que se extendían por cientos de pies. Incluso tenían silbatos y tambores especiales para coordinar a los trabajadores, una versión medieval de una radio de sitio de construcción. La parte más impresionante es que muchos de estos cimientos todavía están haciendo su trabajo hoy, siglos después. Mientras que los castillos sobre ellos podrían estar en ruinas, sus cimientos a menudo están todavía perfectamente sólidos. Los ingenieros modernos los han estudiado y encontrado que algunas técnicas de cimentación medievales eran tan efectivas que todavía usamos métodos similares hoy. Un cimiento de castillo en Alemania estaba tan bien construido que los constructores modernos decidieron construir un nuevo edificio justo encima de él. Habla de reciclaje. Pero no todo era asunto serio. Los registros medievales incluyen algunos incidentes bastante divertidos relacionados con cimientos. Una crónica describe un constructor que accidentalmente incrustó su martillo de la suerte favorito en la mezcla de cimientos y pasó 3 días tratando de cavarlo antes de que su supervisor se diera cuenta. Otra cuenta de un trabajador que se quedó dormido dentro de una zanja de cimientos y tuvo que ser cavado a la mañana siguiente. Los estándares de seguridad laboral eran un poco diferentes en aquel entonces. Con todo ese trabajo subterráneo completo, y esperemos que todos los amuletos de la suerte apropiadamente colocados, era tiempo de empezar en las paredes. Porque un cimiento, no importa qué tan impresionante, es solo un hoyo elegante en el suelo, hasta que pones algo encima de él. Y las paredes de castillos medievales no eran paredes cualquiera, eran maravillas de ingeniería, diseñadas para durar siglos y detener ejércitos en seco. Las paredes de castillos medievales no eran tus paredes promedio de jardín. Construidas sobre esos cimientos masivos de los que acabamos de hablar, estas paredes tenían que resistir todo desde arietes hasta ataques de trebuchets. Las paredes de castillos importantes típicamente se alzaban entre 30 y 45 pies de alto, más altos que un edificio de 4 pisos. Los realmente serios, como el castillo de Dover, llegaban hasta 80 pies. Y no eran delgadas tampoco. Algunas paredes de castillo eran de 20 pies de grosor en la base. Literalmente podrías construir un pequeño apartamento dentro de ellas, y a veces lo hacían. El proceso de construcción real era como una versión medieval de un pastel de capas, excepto mucho menos sabroso. Cada capa tenía su propio propósito especial. Las caras exteriores usaban piedras cuidadosamente cortadas que encajaban como piezas de rompecabezas. Estas no eran solo para verse bien. Las piedras precisamente cortadas hacían la pared más fuerte y más difícil de escalar. Estudios arqueológicos recientes han mostrado que algunos maestros masones podían cortar piedras tan precisamente que incluso hoy no puedes deslizar una tarjeta de crédito entre ellas. Detrás de estas piedras elegantes venía una capa de rocas, más ásperas, y en el medio, ahí es donde las cosas se ponían interesantes. El núcleo de las paredes se llenaba con una mezcla llamada relleno de escombros, una salsa secreta de constructores medievales. Echaban piedras más pequeñas, sobras de cortar los bloques grandes, y lo mezclaban todo con mortero. Los registros de un castillo muestran que incluso echaron herramientas viejas, cerámica rota, y una vez, accidentalmente, el almuerzo de alguien. A los arqueólogos les encanta encontrar estos pedazos del medio porque son como cápsulas del tiempo de sitios de construcción medievales. Conseguir esas piedras masivas en lo alto requería ingeniería inteligente. Usaban grúas de madera, llamadas cabestrantes, básicamente elevadores medievales gigantes, impulsados por gente caminando dentro de ruedas enormes como hámsteres en Nino una jaula.
Los registros históricos muestran un trabajador particularmente desafortunado que pasó tanto tiempo en la rueda que su amigo empezó a llamarlo Sir Hamster. Estos cabestrantes podían levantar piedras que pesaban hasta 2 toneladas, el peso de un automóvil moderno. Las paredes no eran solo rectas hacia arriba y hacia abajo tampoco. La mayoría de las paredes de castillo fueron construidas con una ligera pendiente, más anchas en la parte inferior y más estrechas en la parte superior. Esto no era porque los constructores medievales tuvieran mala vista. La pendiente hacía la pared más fuerte y ayudaba a desviar misiles. Un muro de castillo en Escocia tenía una pendiente tan perfecta que los ingenieros modernos todavía la estudian hoy. Las pruebas han mostrado que las piedras arrojadas desde la parte superior rebotarían consistentemente en el ángulo perfecto para golpear atacantes abajo. Los constructores a veces construían pasajes secretos dentro de las paredes. Estos no eran solo para escapes dramáticos, los usaban para mover suministros, enviar mensajes e incluso espiar huéspedes en el castillo. Un castillo en Francia tenía tantos pasajes secretos que un guardia se perdió en ellos durante 2 días. Los estudios modernos han encontrado que algunos castillos tenían hasta 1 milla de pasajes ocultos serpenteando a través de sus paredes. Las piedras mismas cuentan historias interesantes. Muchas paredes de castillo todavía muestran marcas de masones, firmas personales talladas por los trabajadores que las construyeron. Estas no eran solo grafiti antiguo. Los masones usaban estas marcas para probar qué piedras habían puesto para que pudieran ser pagados. Los arqueólogos han catalogado más de 1,200 marcas de masones diferentes de un solo castillo, cada una única. Algunos se volvieron bastante creativos con sus marcas. Un masón en Gales siempre tallaba pequeños dragones, mientras que otro era conocido por sus gatos detallados. Los cambios de temperatura eran un dolor de cabeza constante para los constructores de paredes. La piedra se expande con el calor y se contrae con el frío, lo que podría agrietar el mortero. Su solución: construir solo en la madrugada y tarde en la noche. Los registros medievales muestran horarios precisos. El trabajo empezaba a 1 hora. Después del amanecer, se detenía a media mañana, se reanudaba en la tarde tardía y continuaba hasta el atardecer. Durante un verano particularmente caluroso, un castillo en España registró trabajadores poniendo piedras solo entre medianoche y el amanecer. El logro técnico más impresionante: las esquinas. Las piedras de esquina tenían que ser cortadas, extra precisamente porque sostenían todo junto. Estas piedras eran tan valiosas que algunos reyes medievales las mandaban tallar de piedra especial, extraída a cientos de millas de distancia. El análisis arqueológico ha mostrado que algunas piedras de esquina pesaban hasta 3 toneladas y tenían que ser formadas con precisión hasta una fracción de pulgada, todo hecho a mano, con herramientas básicas. Hablando de mantenimiento, construían andamios a medida que subían, pero este no era tu andamio de metal moderno. Usaban postes de madera metidos a través de hoyos en las paredes llamados hoyos de Putlog. Estos hoyos todavía son visibles en muchos castillos hoy. Un castillo en Alemania tiene más de 3,000 hoyos de Putlog. Los constructores medievales en realidad los dejaron ahí a propósito para reparaciones futuras. Incluso escribieron instrucciones detalladas sobre qué hoyos usar para diferentes trabajos de reparación. Manuales de mantenimiento medievales. Las paredes también incluían algunas características defensivas inteligentes. Construían aspilleras, rendijas estrechas por las que los arqueros podían disparar mientras se mantenían protegidos. Pero aquí está la parte genial. Estas rendijas eran más anchas por dentro que por fuera. Esto significaba que los defensores podían disparar en diferentes ángulos mientras presentaban un objetivo diminuto a los atacantes. Las pruebas con réplicas modernas han mostrado que un arquero medieval podía cubrir unos 70 grados de Minobaisinkenges, arco a través de una sola aspillera. Con las paredes alcanzando hacia el cielo, era tiempo de pensar en los verdaderos protagonistas del castillo.
las torres y la casa de guardia. Porque ¿qué es más aterrador que un muro masivo de piedra? Un muro masivo de piedra con torres que pueden hacer llover flechas sobre tu cabeza. Las verdaderas estrellas de la defensa de castillos medievales eran las torres y casas de guardia. Básicamente, el equivalente medieval de un sistema de seguridad, de alta tecnología menos la electricidad, computadoras y todo lo demás que hace que la seguridad moderna sea realmente de alta tecnología. Las torres no eran solo para mostrar o para que las princesas dejaran caer su cabello. Eran asunto serio. Las torres redondas se volvieron el diseño más popular y por buena razón. Las pruebas en ruinas de castillos supervivientes han mostrado que las torres redondas tenían 50% más probabilidad de sobrevivir bombardeos que las cuadradas. Además, no había esquinas para que los atacantes se escondieran. En un castillo francés, los arqueólogos encontraron evidencia de un ataque donde la torre cuadrada tomó daño severo, mientras que su vecina redonda permaneció prácticamente intacta. Las paredes de las torres eran a menudo más gruesas que las paredes regulares del castillo, a veces llegando hasta 20 pies de grosor. Los arqueólogos en un castillo galés descubrieron que las paredes de su torre principal contenían más de 3.000 toneladas de piedra, suficiente para construir 30 casas modernas. Los constructores tenían que volverse creativos con el proceso de construcción para estas torres masivas. En realidad las construían en etapas, dejando que cada nivel se asentara antes de añadir el siguiente. Una torre tomó 3 años solo para asentarse apropiadamente, antes de que pudieran terminarla. Construían las escaleras en espiral de las torres, siempre girando en sentido horario, subiendo. Esto no era porque los constructores medievales estuvieran obsesionados con la consistencia, era en realidad una característica defensiva inteligente. La mayoría de la gente era diestra, así que los atacantes subiendo las escaleras tendrían su mano de espada contra la pared central, dándoles menos espacio para balancear. Mientras tanto, los defensores bajando podían balancear libremente con su mano derecha. Los registros muestran un castillo donde 20 atacantes fueron rechazados por solo 3 defensores gracias a este diseño de escalera. Hablando de escaleras, no todas estaban hechas igual. Algunos escalones fueron deliberadamente construidos a diferentes alturas. Obstáculos medievales. Los defensores sabían exactamente dónde estaban estos escalones disparejos, pero los atacantes tropezarían y caerían. Un castillo incluso tenía un escalón apodado el rompedor, porque era 2 pulgadas más alto que todos los otros. Los estudios arqueológicos han encontrado que algunos de estos escalones trampa eran tan efectivos que mostraban más desgaste de gente cayéndose que del uso regular.